Bien, vamos a comenzar a continuación y para esto el conversatorio en materia penal abre sus puertas virtuales y les da la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, colegas que siempre han estado persiguiendo una oportunidad como nosotros de poder aprender cada día algo más, el poder entender otros criterios y el poder ampliar nuestros conocimientos a través de esta vía. Lo hacemos con la finalidad académica, siempre de innovar, siempre de presentar temas diferentes y siempre pues tratando de observar nuevos elementos que nos ayuden a mejorar, evidentemente. El día de hoy tenemos un tema muy importante, pero también una persona muy, pero muy relevante, un profesional realmente relevante, como les digo yo, aquí en nuestro país. Me refiero al doctor José Emilio Pinto Andia, el doctor que además es juez de sentencia penal también, y para que ustedes lo conozcan, él también es docente de posgrado para examen, ha estado también en varios diplomados como docente, un gran amigo nuestro y honestamente tenemos nosotros, el día de hoy nos vestimos de gala una vez más para poder recibir a tan importante profesional. Doctor José Emilio Pinto, buenas noches. Bueno, doctor Marcos Soruco, muchas gracias por su presentación. Realmente usted hace sentir muy bien, hace sentir cálido. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los que están en este curso. De hecho, ya estoy viendo varios nombres, son amigos también. Simplemente decirles, vamos a compartir una hora muy grata con una temática que hemos escogido para esta ocasión. La revisión de sentencia, para muchos tal vez conocido como la revisión o el recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Para ello he preparado unas diapositivas que voy a tratar en realidad de hacer que esta hora lleguemos a entender a cabalidad de qué se trata esta revisión de sentencia. Una revisión de sentencia que se realiza en la ciudad de Sucre ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este curso, voy a pedirles más bien la modalidad en que haga una fase expositiva para que luego al final ingresemos con preguntas. Siempre a veces de las preguntas uno puede aprender mejor. Para ello voy a compartir mi pantalla. Tengo estas diapositivas que he preparado. Ahí va. Bien, decir en principio que el recurso de revisión, como es conocido en nuestro Código de Procedimiento Penal, debemos de entender qué se trata en principio un recurso. ¿Qué es un recurso? Vamos a analizar enseguida algunos conceptos y luego de ello vamos a hacernos la idea de que si realmente es un recurso o no esta revisión de sentencia. Revisión de sentencia que desde luego es cuando ya se han concluido todas las fases, cuando ya está ejecutoriada la sentencia y estamos buscando un fallo que pueda favorecernos, un fallo contrario en realidad. Vamos a analizar qué son los recursos primero. Uno dice, denomínase recurso a todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales. Entonces ya podemos empezar a desglosar la primera parte. Dice, todo medio que nos concede la ley. ¿Para qué? Para que podamos reclamar, impugnar. Y esto va ligado a lo que señala el artículo 180 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice la Constitución Política? Nos dice que tenemos el derecho de recurrir. Muchas veces existen algunas resoluciones, les voy a dar un ejemplo, el auto de apertura de juicio. Los abogados y autoridades que están en este curso, en materia penal al menos, saben muy bien que el auto de apertura de juicio es irrecurrible, no se puede recurrir. Vamos analizando la Constitución Política del Estado. ¿Estará correcto de que no se puede recurrir? ¿Irá en contra de esta normativa?
Hacemos un análisis interno y vemos que hasta es contradictorio, ¿no? Si la Constitución, la norma fundamental me dice de que sí tengo que recurrir y puedo recurrir, pero el Código Especial me está pidiendo que no puedo recurrir. ¿Qué hacemos ante esta contradicción, digamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por el momento se tiene que cumplir. ¿Cuándo vamos a hacer que se expulse del ordenamiento jurídico? Es a través de un recurso de inconstitucionalidad. Mientras tanto esté en la normativa, de acuerdo a la ley del Tribunal Constitucional, se presume la constitucionalidad. Eso es para un análisis de un ejemplo simplemente. Y ahora, ¿por qué recurrimos? ¿Por qué hacemos uso de este recurso de impugnación? En la segunda parte de la diapositiva nos dice subsanar los errores de fondo y los vicios de forma. Entonces ya estamos yendo a dos ámbitos, fondo y forma. ¿Para qué? Para que se pueda modificar, sea el fondo o sea la forma, y podamos buscar un fallo favorable. A través de esta reclamación, que estamos solicitando obviamente una reparación de algún daño o algún agravio que se haya hecho con la resolución, estamos acudiendo a una instancia. En este caso, la reclamación que se hace de una apelación cualquiera, por ejemplo, de una sentencia emitida en un juicio penal, en un juicio civil, familiar, la siguiente fase es el recurso de apelación, con sus denominativos, por ejemplo, en penal, apelación restringida. En materia civil y familiar, apelación pura y simple. En este caso, estamos hablando de una reclamación de un procedimiento ordinario. ¿Qué ocurre cuando es extraordinario? Antiguamente se tenía una teoría de que los recursos que se puedan presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia en realidad no es otra instancia, es una revisión extraordinaria. No es tercera instancia, no es una instancia más para que podamos buscar un fallo. Es especial, extraordinario. Ese es el espíritu del Tribunal Supremo de Justicia. Pero ahora hablamos de otro recurso. Estamos hablando de un recurso que en este caso es revisión extraordinaria de sentencia. No estamos hablando del recurso que se va al Tribunal Supremo de Justicia en casación, tal como lo ponemos en la siguiente diapositiva. Dice, los conceptos de recurso extraordinario de revisión de sentencia. ¿Vean? Estamos hablando de un recurso extraordinario de revisión de sentencia. Ahí puede ser este recurso que estamos hablando ahora. Luego, el recurso de revisión extraordinaria. Vemos un cambio de palabras. Lo extraordinario va después de revisión. Y esta sí es conocida por el Tribunal Supremo de Justicia. Son totalmente opuestos, porque el primero se refiere concretamente a este recurso, que es objeto del curso ahora, el recurso extraordinario de revisión de sentencia. Mal llamado, su nombre está mal, porque por el cambio e inversión de palabras, resulta ser que este recurso de revisión extraordinaria es el recurso de casación. Ahora, para llegar a un recurso, como vamos viendo, dice primero, se refiere al recurso de casación establecido para un juicio ordinario, dirigiendo el proceso a tercera instancia. Hablamos de proceso. Luego de concluido las fases, las etapas de un proceso, sí podemos llegar a una revisión, en este caso, del Tribunal Supremo de Justicia, con casación. Pero no ocurre esto en el recurso de revisión de sentencia. Ahí en la diapositiva dice, hace referencia al uso de un recurso excepcional a las normas procesales del proceso del juicio ordinario. ¿Qué quiere decir? Que esta excepcionalidad no tiene que ir pasando por etapas. Por ejemplo, para llegar al recurso de casación, tengo que desarrollar primero un juicio oral, en materia penal hablando, un juicio oral, luego vamos a la sentencia. De la sentencia viene la apelación. De la apelación viene el auto de vista, del auto de vista el auto supremo. En este caso, en esta revisión de sentencia,
no es necesario agotar estas partes. Otra característica que vamos a ver al final es de que en la revisión de sentencia no existe el contradictorio. Es solamente a solicitud de parte. Puede pronunciarse el Ministerio Público, pero no es contradictorio. Ahí vemos. La revisión penal no se adecua a la naturaleza de los recursos ordinarios. Primero, no forma parte de los actos de un proceso jurisdiccional. Vale decir que no tiene que haber etapas previas. Simplemente y como requisito, se tiene que tener una sentencia ejecutoriada. Nada más. Dos, no es una casación, toda vez que no es una instancia superior procesal. La revisión de sentencia no es una autoridad superior. Puede ser que en la primera instancia, en el juicio oral, ya haya adquirido cosa juzgada la sentencia, vale decir, sea ejecutoriada. Una vez ejecutoriada la sentencia, puedo llegar a una revisión de sentencia. Una vez que se ha emitido un auto de vista luego de una apelación, también puedo acudir por una revisión de sentencia. Una vez que se ha emitido el auto supremo, también puedo acudir. En cualquier momento de esas fases puedo, reitero una vez más, con el único requisito que se tenga una sentencia ejecutoriada. Y finalmente, en la tercera parte dice que no es la revisión penal una reclamación para hacer una corrección de un procedimiento. ¿Qué es lo que se pide generalmente en los recursos? Dicen, voy a recurrir de apelación porque el suscrito juez o el juez tantos ha incumplido la forma de la valoración de la prueba, no ha dado lugar a la declaración del imputado, ha coartado la producción de la prueba, etcétera. O sea, varios factores puede haber. Lo que estoy buscando con el recurso de apelación es que se reparen estos agravios y que se pueda, en todo caso, emitir una nueva resolución. O sea, ¿qué estoy buscando? Reparar un procedimiento. Pero eso es en la vía ordinaria. Pero en la revisión de sentencia no existe esto. Directamente se acude a la revisión de sentencia y luego vemos las características de procedencia. Vamos a ir viendo a la revisión penal como acción. Nos dice la revisión es una acción que no tiene plazo de interposición. Recordemos que el Código de Procedimiento Penal, antes de esta ley 1970, que se ha puesto en vigencia en 1999, existía el Código de 1972, que entró en vigencia el año 1973, el Código Banzer. En este código señalaba que se tenía un año para poder interponer el recurso extraordinario de sentencia. Ahora no existe plazo. No hay plazo para la interposición de esto. Inclusive, puede plantearse cuando ya se ha cumplido la condena o cuando el imputado o el condenado ya ha fallecido, por diferentes motivos, ¿no? Segundo, que no se encuentra dentro del proceso penal. No es parte del proceso penal la revisión de sentencia. Tercero, lo que les decía, no es contencioso ni contradictorio. No hay partes en la revisión de sentencia. Cuarto, solo pueden ser objeto de esta acción las sentencias condenatorias, obviamente ejecutoriadas. La sentencia absolutoria no es parte porque no está dentro de los requisitos de admisibilidad. Además, debemos tomar en cuenta un principio básico, lo más favorable para el imputado, que es una premisa que está en el Código de Procedimiento Penal, Código Penal, e inclusive en la Constitución Política del Estado, porque inclusive tiene normas de cumplimiento retroactivo cuando se trata de favorecer al reo, en este caso, o al imputado. Y finalmente, 5, pretende la anulación o modificación por injusta de una sentencia firme. Estamos buscando anular una sentencia o modificar la sentencia. Una sentencia, muchas veces decimos, ya es cosa juzgada y no lo mueve nadie, ni Dios lo mueve. No es tan así. En este caso, se puede revertir esta sentencia también a través de esta revisión de sentencia.
Avanzamos. ¿Quiénes tienen la legitimación para plantear esta revisión de sentencia? Ahí vamos a notar, en principio dice el condenado con sentencia ejecutoriada. El que tiene absolutoria no ingresa. 2, su defensor y el condenado, si fuese incapaz, un representante legal. Esta incapacidad se refiere a los menores de edad también y a las personas incapaces de saber o entender. Un interdicto, por ejemplo. Tiene que ser una incapacidad permanente o temporal certificada. Vale decir que un médico entendido en la materia diga, temporalmente esta persona no puede, no está apta en sus facultades mentales. Entonces, puede su defensor plantear esta revisión de sentencia. El cónyuge conviviente o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. ¿Por qué el cónyuge? Porque puede ser que el condenado ya haya cumplido su condena o estando cumpliendo ha fallecido. En este caso, puede plantear para limpiar su imagen, su honor, inclusive para hacer la acción, como se llama en materia civil, acción de repetición, en materia penal, los daños y perjuicios. ¿Para qué? Para que se pueda limpiar la dignidad y restablecer los gastos que se hayan ocasionado. En cuarto lugar, el Ministerio Público, el juez de ejecución penal y el defensor del pueblo. Son las personas y autoridades legitimadas para ir a esta revisión de sentencia. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos de admisibilidad? Vamos a ir anotando de acuerdo a lo que dice este catálogo del 421 del procedimiento penal. Si están con el procedimiento en la mano, van a poder analizar esta norma que les digo. Dice, procederá el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas en todo tiempo. Reiteramos que no hay plazo. Y en favor del condenado. ¿Cuándo? Describimos, dice, cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada. Vamos a reiterar, dice, cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada. Quiere decir, cuando hay sentencias similares. Pero este desarrollo les voy a dar luego de estas diapositivas. Simplemente quiero que pongamos énfasis. Segundo, dice, cuando la sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado. Son 6 los requisitos de procedencia en realidad. 3, cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior ejecutoriado. Estamos enunciando solamente, por eso les doy la lectura íntegra de estas normas. 4. Cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren que el hecho no cometió o no se cometió, que el condenado no fue el autor partícipe de esa comisión del delito y que el hecho no sea punible. 5. Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna. Y finalmente 6. Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo norma penal que fundó la condena. Ahora vamos al primer presupuesto. Vamos a recordar cuál es ese primero. Nos dice que la línea jurisprudencial, cuando estos hechos tenidos como fundamentos de la sentencia sean incompatibles con otra sentencia. Eso nos decía, ¿no? Por ejemplo, ahí va un ejemplo. Un sujeto, en razón de un hecho de levantarse un vehículo parqueado en la calle, en este caso el vehículo está parqueado, encendido su motor, está con sus puertas abiertas, sin cerradura, el conductor se ha ido por ahí. Por ese hecho ha sido condenado por el delito de robo agravado. Pero otra persona con situación similar, por eso dice ahí otro sujeto, por ese mismo hecho, con identidad, con características similares,
ha cometido el mismo delito, pero ha sido condenado por otro juez, otro tribunal, por hurto y apropiación indebida. Estas condenas son totalmente diferentes en cuanto a las cuantías. Vean, el primero ha sido condenado por robo agravado, el segundo por hurto y apropiación indebida, inclusive la apropiación indebida, que es un delito de acción privada. Ahí va la diferencia. Entonces, el primer presupuesto se puede acomodar. Yo le digo al Tribunal Supremo de Justicia, al interponer mis recursos de revisión o mi revisión de sentencia, hablaremos porque no es un recurso, le digo, aquí está la sentencia del sujeto A y la otra sentencia del otro sujeto B, y a mí me han condenado así. Tengo una pena más gravosa cuando por el mismo hecho, características similares, el hecho es fáctico similar, me han condenado por otra cosa más grave, por robo agravado. Tengo 10 años de condena, pero a este señor, por hurto y apropiación indebida, le han dado 2 años y se ha beneficiado con el perdón judicial. Por ello es que acudo ante su autoridad para la revisión de sentencia. Entonces, encajamos el primer presupuesto con el ejemplo que los acabo de dar. Cuando hechos similares es condenado o es juzgado por diferentes autoridades. O puede ser por la misma autoridad. Puede ser que un juez conozca ambos casos y ha sentenciado de diferente manera. Se puede. Entonces, no es requisito, en todo caso, de que se pueda tener de un mismo juez la sentencia. En segundo lugar, dice, es cuando la sentencia que se pretende revisar se haya fundado en pruebas declaradas judicialmente falsas mediante sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir? Que si se ha basado esa sentencia para condenar a una persona en pruebas falsas, tengo que demostrar que esas pruebas son falsas en otro proceso, no dentro de este proceso. En ese otro proceso, las pruebas habían sido declaradas falsas. Por ejemplo, me han condenado con una fotocopia, en materia penal valen las fotocopias. Dice, me han condenado con estas fotocopias, pero resulta que en un proceso muy aparte habían sido falsas estas pruebas. Pero he conseguido una sentencia ejecutoriada de esa falsedad. Y con esa sentencia yo puedo plantear la revisión de sentencia. Como nos dice ahí a continuación, estas pruebas declaradas falsas pueden ser documentos públicos o privados. Estos documentos puede ser que hayan servido de base y de fundamento para esa sentencia condenatoria. Puede ser que exista algún móvil de por medio para que se haya introducido estas pruebas. Por ejemplo, influencia de uso indebido de influencias de una autoridad a otra. Puede haber dádivas tal vez hasta el mismo juez, lo que se ve a diario a veces, ¿no? Entonces, esto tiene que ser probado en otro juicio aparte. ¿Por qué el código actual no da plazo para la revisión de sentencia? Porque justamente esta sentencia ejecutoriada quede firme en un proceso de falsedad, por ejemplo, no dura un año. Sabemos muy bien que un caso normal denunciamos hoy, de aquí a 3 o 4 años, si tenemos suerte, estamos llegando a un juicio oral. Entonces, por ese motivo se ha quitado esa parte del código en cuanto al tiempo. ¿Bien? Entonces, el segundo presupuesto, estamos entendiendo bien que tiene que haber otro proceso que declare falsas a estas pruebas. Tercer presupuesto. Cuando la admisibilidad se funda en la sentencia condenatoria dictada en virtud de la comisión de delitos propios de la función judicial. ¿Cuáles son los delitos propios de la función judicial? El más común, que estoy seguro que ya se les ha venido a la mente. Prevaricato. Si a consecuencia de ese delito, que obviamente tiene que ser demostrado, puedo pedir, decir, este juez, como dice en el ejemplo, este juez
ha cometido prevaricato. Por eso yo le he denunciado y he conseguido una sentencia condenatoria en su contra. Y aquí está. Por prevaricato, cohecho, cohecho activo, pasivo, retardación de justicia, cualquiera de estos delitos que son propios de la función judicial, he logrado demostrar en otro juicio. Al juez lo he hecho destituir inclusive. Entonces, con esa sentencia ejecutoriada, pido la revisión de sentencia. Ese es el tercer presupuesto. Tiene que ser netamente por delitos que ha cometido el juez. Ya no estamos hablando de las pruebas como en el segundo presupuesto, ¿no? Entonces, ahí están las diferencias. Vamos al cuarto. Dice que está íntimamente relacionado con hechos nuevos o preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren concluyentemente que el sentenciado no ha cometido el delito. Vean, este quizás es el más, el cuarto presupuesto es el más recurrente porque da lugar a que en muchos lugares aparece el testigo clave, la prueba clave, cuando uno ya ve así condenado y está ejecutando su sentencia. Ahí se presenta este tipo de casos, cuando se han descubierto otras pruebas donde se demuestra que el imputado no ha participado de este delito. En realidad, para el imputado el delito nunca existió, como dice ahí en la primera, en el inciso 1, en el 2, que no fue cometido por el que en realidad ha sido condenado, ¿no? No ha tenido ninguna participación. Y 3, que el hecho no es penalmente, o sea, no es punible. Un ejemplo, ¿qué tal si me están condenando por adulterio? No se puede condenar por adulterio porque no está en el Código Penal. Pero ¿qué tal si a algún juez se le ocurre, algún juez iluminado que no ha revisado el código, se le ocurre y me condena por adulterio? Mi abogado no ha recurrido de apelación por negligencia, por descuido o porque yo no tenía plata. Entonces se queda ahí y se ejecutoria. Entonces este hecho, como dice la tercera parte, ese acto del adulterio no es penalmente punible. Es reprochable socialmente e inclusive en materia familiar ya no es causal de divorcio. Antes era causal de divorcio. Ahora con la ley 603 no es causal de divorcio. Pero sí es reprochable y puede ser una causal inclusive tal vez hasta para determinar la situación de los hijos en cuanto a tenencia, etcétera, etcétera. Pero no es delito, no es causal de divorcio, ¿no? Entonces, ahí se acomoda la tercera parte, que ese hecho no era delito. Entonces, vemos estos 3 elementos. ¿Qué es lo que debe hacer un juez antes de sentenciar? Ver si ha existido un hecho. Segundo lugar, si ese hecho constituye delito. Y finalmente, si el imputado ha participado en ese hecho. Una vez configurada esta trilogía, recién puede adecuarse el delito. Entonces es el cuarto presupuesto. ¿Qué tal si con estos nuevos, un hecho nuevo que aparece? Dicen, no, yo no he sido, me han acusado de asesinato. Pero resulta que este señor se fue a otro país y con los años no ha vuelto y se ha quedado en ese país y ahora recién se descubre que está vivito y coleando, ¿no? Entonces podemos buscar una revisión de sentencia a raíz de nuevos hechos. Ese es el cuarto presupuesto. El quinto presupuesto, la aplicación retroactiva de una nueva ley penal más favorable. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? Nos dice la retroactividad de las leyes, el 123, en materia penal cuando favorece al imputado. Entonces, cuando hay una ley más favorable, puede beneficiar en este caso al imputado. No sé si se acuerdan, antes el desacato era considerado un delito. ¿Y qué era el desacato? Era ir en contra del honor, la dignidad de las autoridades. Ese era el desacato. El Tribunal Constitucional ha declarado de que es inconstitucional esta norma. Y fruto de ello, muchas personas que habían sido condenadas por este delito
se han beneficiado recuperando bien su libertad o extinguiendo sus antecedentes penales. Entonces, una ley posterior ha beneficiado al imputado. Ahí, como dice en la parte final, ha habido una nueva ley y da lugar a que se pueda revisar su sentencia. Finalmente, el último presupuesto, que se refiere a la declaración mediante sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional. Lo que les decía del delito anterior, que había sido declarado inconstitucional. Otro delito que haya sido declarado inconstitucional a nivel del desacato puede ser que, por ejemplo, ingrese al Tribunal Constitucional en análisis y, como está en la actualidad, el incumplimiento de contrato con el Estado, el artículo 222 del Código Penal. ¿Cuál es la exposición de motivos en esta acción de inconstitucionalidad? Dice de que el contrato, sea con el Estado o los particulares o entre Estado a Estado, ha surgido de una conformidad, un consentimiento de las partes, y esto no puede modificarse, no puede ser modificado posteriormente para constituirlo delito. Ese consentimiento que ha nacido entre las partes para hacer, no hacer o dejar de hacer algo, no puede ser penalizado por su incumplimiento. Para ello existen figuras civiles como el incumplimiento de contrato o la resolución de contrato, hay varias figuras. Ese es el motivo por el cual está en el Tribunal Constitucional buscando su inconstitucionalidad. No ha salido aún porque hay muchas causas que están en espera, ¿no? Pero es un ejemplo más que cabe bien a este sexto presupuesto. Esos son los 6 presupuestos de admisibilidad. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? Hay un procedimiento que nos dice el 423 del procedimiento penal, pero quiero hacer mención que hay algunos detalles que no nos indica el procedimiento, pero que en la actualidad se da, y esos detalles los vamos a ir viendo ahora. ¿Qué es lo que dice? El recurso de revisión se interpondrá por escrito. No puede interponerse una acción verbal. ¿Será que se puede interponer algún tipo de acciones verbales? ¿Y en qué materia? Vamos revisando. En materia constitucional, la acción de libertad sí puede interponerse de manera verbal. Lo que hace el secretario o secretaria del juzgado o tribunal que va a atender la acción es transcribir en un acta, pero está interponiendo de manera verbal. Pero en este caso, el requisito es interponer por escrito. Segundo requisito, se acompañará la prueba correspondiente. Tengo que adjuntar prueba. No puedo presentar un memorial simple y decir, pido la revisión. Y vamos a ver al final. Pedimos una revisión de sentencia porque el juez no ha cumplido con esto, con esto, con esto. Y hacemos un detalle como si fuera una apelación. En esos casos es improcedente directamente. Por ello debemos acompañar la prueba pertinente. ¿Y qué nos dice? Si no acompaño, en principio, la prueba va a ser inadmisible. Ahí mismo nos dice, inadmisibilidad. Y tercer lugar, tiene que indicar de manera concreta cuál es el fundamento para el que pueda recurrir, en este caso, de revisión de sentencia. Hemos visto 6 causales que puedo invocar para interponer esta revisión de sentencia. En este caso, tengo que colocar en cuál de las causales, en la primera, segunda, y explicar y acompañar prueba, ¿no? Ahora, en la parte final, dice, el tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros. ¿Por qué subrayo la parte donde dice podrá? Dice, el tribunal podrá disponer. O sea, es facultativo. Puede buscar algunas diligencias.
Lo que sí no puede es realizar más pruebas, algunas diligencias simplemente. Vamos a ver qué diligencias posteriormente. Y esto no lo va a hacer el tribunal en pleno. Vamos a ver quién conoce después, quién es el encargado de recepcionar esta revisión de sentencia. Dice, también podrá producir pruebas de oficio en audiencia. ¿A qué tipo de prueba nos estamos refiriendo? No pruebas sobre el hecho. Pruebas sobre estas causales que he invocado en las 6 vertientes. Propiamente sobre el hecho ya no se puede producir prueba. En la 4ª vertiente, como hemos dicho, pueden surgir nuevos elementos. Es para desvirtuar y destruir la primera sentencia. Con ese fin tiene que ser la prueba. Para el trámite del recurso de revisión, dice, regirán las reglas de la apelación restringida, pero ahí viene lo último. En cuanto éstas sean aplicables. Porque si voy a aplicar todo lo que dice ahí, voy a tener que señalar una audiencia, en esa audiencia escuchar a las partes e inclusive abrir un periodo de prueba, lo cual no está permitido. En cuanto sea aplicable. ¿Cuál es lo aplicable? Vamos a ver después. Está en secuencia estas diapositivas. Vamos viendo el desarrollo. Nos dice que es un procedimiento abreviado, que permite una tutela judicial más efectiva y directa. ¿Por qué decimos más efectiva y directa? Porque no necesitamos que se pronuncien las partes de manera obligatoria. Si se corre un traslado al Ministerio Público, tratándose de delitos de acción pública, y a la víctima, pero no es obligatorio su respuesta, no es necesario que respondan. Luego, una segunda regla del desarrollo, la aplicación de las reglas de la apelación restringida en todo lo que sea aplicable en la revisión penal. ¿A qué nos estamos refiriendo? El traslado. ¿Para qué? Para que se puedan pronunciar las partes. Reitero una vez más, no es obligatorio. Es imprescindible en cualquier tiempo, dice. ¿A qué se refiere? ¿O es imprescriptible en cualquier tiempo? ¿A qué se refiere? A que no tiene plazo. Puedo plantear en cualquier momento. Tiene que quedar en nuestra mente grabado de que la revisión de sentencia se puede realizar en cualquier momento. Reitero una vez más, hasta cuando ya se ha cumplido la sentencia. En este escrito debe acompañar las pruebas pertinentes, los presupuestos de admisión, diferenciándose cada uno de los presupuestos si hubiera más. Puede ser que haya 2. Por ejemplo, en la 4ª vertiente hemos dicho cuando surgen nuevas pruebas sobre los motivos que han ocasionado mi condena. Pero también puede haber una sentencia ejecutoriada de que esa prueba con la que me han condenado había sido falsa. Y hasta un tercer elemento, que el juez al admitir esa prueba falsa a sabiendas ha cometido prevaricato. Entonces tengo 3 presupuestos para poder recurrir al recurso de revisión. Esta revisión de sentencia puede estar basada en 1, 2, 3 o tal vez hasta en los 6 requisitos de admisibilidad, pero tenemos que fundamentarlos con prueba. No existe aquí nada fundamentado simplemente, con prueba. La prueba es la madre para la revisión de sentencia. Seguimos en el procedimiento. Se presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia en la sala penal si hubiera sido por un condenado en un proceso ordinario. Y si fuere el sujeto condenado dentro de un juicio de responsabilidades en calidad de las personas, deberá presentarse ante la sala plena. Vean cuál es la diferencia. Delitos ordinarios se presenta a la sala penal. Delitos de autoridades que merecen juicios de responsabilidades a la sala plena. El ministro semanero del Tribunal Supremo procede al sorteo de la causa. Si es una causa de un juicio de responsabilidades, de entre todos los miembros se va a designar a un miembro que va a ser el relator.
de entre todos los magistrados. Pero si es un delito ordinario, se va a sortear solamente a los miembros de la sala penal. Hasta ahí vamos en lo que son los requisitos de procedencia. Ahora, ¿qué es lo que hace el ministro relator, al que ha sido sorteado, obviamente? Va a proyectar un auto supremo. Si nos detenemos a pensar o a analizar, en las sentencias constitucionales muchas veces se pronuncia, el Tribunal Constitucional dice sí, se pronuncia en principio por la admisibilidad y luego ingresa al fondo. La misma regla se aplica en el Tribunal Supremo. Sacan, inclusive, han debido ver, 2 autos supremos. El primer auto supremo, donde ha cumplido todos los requisitos de forma y de fondo, y se procede a la admisión, en todo caso, de ese recurso. Y después se entra a analizar la forma, o es decir, el fondo, donde sacan otro auto supremo, si casa o no casa en auto supremo. Entonces, a eso se refiere. ¿Y qué es lo que va a determinar el ministro relator en este auto supremo? Va a determinar, bien por la admisibilidad, si cumple con los presupuestos de admisión. La notificación al Ministerio Público, si ha sido admitido, y a la parte querellante, en este caso la víctima, que ahora es objeto de la revisión penal. Entonces va a notificar a todos los sujetos, incluyendo al recurrente, para que sepa que se ha admitido su recurso. Luego, ¿cuándo va a declarar inadmisible? Cuando no cumple estos requisitos. Volvemos atrás y hacemos una revisión. Primer requisito, plantear por escrito. Segundo, adjuntar la prueba. Tercero, invocar en cuál de las causales está interponiendo la revisión de sentencia. Si no cumple con estos requisitos, va a sacar un auto supremo declarando inadmisible. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se seguía antes y cuál es el que se sigue después? Dice, hasta mediados del 2002, la Corte Suprema de Justicia, que era antes, con la petición de revisión penal, corría traslado tanto al Ministerio Público como a la parte civil o querellante. Esto antes de dictar su admisión. Entendamos la diferencia. Antes de dictar la admisión, ya se corría traslado al Ministerio Público y a la parte civil. Y si era admisible, nuevamente se volvía a correr traslados. Hacía una doble labor innecesaria, porque no es necesario el pronunciamiento de las partes en la revisión de sentencia. Pueden dar sus criterios, pueden dar sus fundamentos, pero no es necesario, no es obligatorio. Y lo que se hacía antes, como dice hasta mediados del 2002, era correr este doble traslado. Con la nueva línea jurisprudencial ha cambiado y se corrige. Ya en esta segunda mitad del 2002 se dispone la citación al Ministerio Público y a la parte civil únicamente cuando se ha admitido esta acción. Se ha admitido la revisión de sentencia y recién les corro el traslado respectivo. Esa es la diferencia que se ha hecho con la jurisprudencia. Esta notificación al Ministerio Público, como les reitero una vez más, no es obligatorio, simplemente es para escuchar su opinión. ¿Qué es lo que puede decir? Y en algunos casos, no en todos, en algunos casos, sí el Ministerio Público, al saber que hay una sentencia condenatoria en contra del juez por prevaricato o una sentencia condenatoria por falsedad, y que es el motivo de la revisión de sentencia, por este principio de objetividad, dice, sí, efectivamente este señor ha sido condenado de manera injusta, porque han inducido al Ministerio Público en error y se ha demostrado de que este señor es inocente. Entonces puede el Ministerio Público coadyuvar también. Y como dice la diapositiva, puede requerir por la anulación o modificación de la sentencia. O también puede pedir al contrario, la improcedencia, porque no hay suficiente prueba, ¿no? ¿Por qué
subrayo donde dice podrá apartarse de este requerimiento porque no es obligatorio, no es vinculante la opinión del Ministerio Público para el vocal relator o el magistrado relator de esta revisión de sentencia. Finalmente, admitida la revisión penal por este tribunal, una vez corridos los traslados y demás, en cumplimiento del artículo 409, tiene el plazo de 10 días, como dice la diapositiva, 10 días a computarse a partir de del día siguiente de su notificación para emitir su resolución. Estamos aplicando el 409 porque en las diapositivas anteriores dice es aplicable el procedimiento de la apelación restringida en cuanto sea procedente. Por ello estamos sacando solamente el plazo, ¿no? El plazo que es de 10 días para el traslado respectivo a las partes, que es el Ministerio Público y la parte, o que es la víctima. Con este requerimiento y contestación, dentro del plazo o sin ella, por eso con o sin respuesta, el tribunal revisor pronunciará decreto de autos. Y nuevamente invocamos al 411 del procedimiento penal, donde nos corre ya el plazo, ¿a quién? Al Tribunal Supremo, no solamente al vocal o magistrado relator, sino a los miembros de la sala penal que van a emitir esa revisión de sentencia. ¿Qué plazo tienen? 20 días como máximo para resolver la petición de sentencia. Estamos sacando del 411 del procedimiento penal. Tampoco puede ser ilimitado su plazo para poder resolver una causa. Ahora en su resolución, ¿qué tipo de sentencias nos van a sacar? ¿Cuáles son las formas de sentencias? Ahí el 424 nos indica, pero yo lo he hecho en la diapositiva para mejor entender. Nos va a sacar dos tipos de resoluciones. Rechazando cuando sea improcedente. 2, anulando la sentencia impugnada, en cuyo caso dictará la sentencia que corresponda o dictará o dispondrá la realización de un nuevo juicio. Repetimos. Primero, rechazando cuando sea improcedente. 2, anulando la sentencia impugnada, en cuyo caso dictará la sentencia que corresponda o va a disponer la realización de un nuevo juicio. Ahora desglosamos estas dos partes. ¿Cuándo saca improcedente el auto? Dice, el ministro relator proyectará la resolución por la improcedencia cuando no cumple el recurso de revisión con los requisitos del 421, en cualquiera de sus vertientes. Hemos señalado recurso por escrito, prueba que debe acompañar, invocar las causales por cuál está recurriendo, o está invocando su revisión de sentencia. Si no cumple ninguna de estas, ahora, no es suficiente adjuntar la prueba y decir en paquete, aquí está, le adjunto. No es suficiente. Tiene que ir al hecho. ¿Qué tal si me dice, ya adjuntado, pero pruebas de que hay una denuncia en contra del juez y está imputado el juez? Inclusive su juicio oral ya se va a realizar porque hay acusación, etc. Pero ¿dónde está el requisito de la sentencia ejecutoriada? No hay. Entonces, estamos con la presunción de inocencia de ese juez porque no existe una sentencia firme. Entonces, no es un requisito para que pueda abrir la competencia y revisar la sentencia. Por ese motivo puede ser improcedente. Segundo lugar, se puede intentar esta acción nuevamente si es que no he cumplido, tal vez no he sacado la certificación de sentencia ejecutoriada y demás. Puedo yo, en base a motivos distintos, puedo decirle al tribunal, sí, aquí está la prueba, es un motivo diferente el que estoy indicando ahora. Y vuelvo a recurrir para la revisión de sentencia. Pero ahí vámonos con el tiempo. Si yo planteo una revisión de sentencia, ¿en qué tiempo va a resolver el Tribunal Supremo de Justicia mi causa? Cuando tenemos una fila totalmente rezagada de revisiones de sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia.
Esto va desde las gestiones 2005, 2006, que no han sido resueltas aún. Y si yo presento ahora el 2020, ¿qué ocurrirá con mi caso? Tal vez mis nietos puedan ver la resolución, ¿no? Eso les digo porque estas resoluciones generalmente se las toman en sala plena o bien en salas penales cuando son juicios ordinarios. Y si revisan, yo les invito a revisar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, busquen revisión de sentencia. En una gestión, si no me equivoco, el 2011 o 2012, llegaron a un máximo de 20 resoluciones en revisión de sentencia. Pero realmente es extraordinario. Luego, otra forma de resolver es anulando. Cuando anula la sentencia, el auto supremo puede anular de dos maneras. Primero, disponiendo la absolución directamente del acusado que está recurriendo para su revisión de sentencia. Es decir, sí, con esta prueba este señor no es culpable, por lo tanto, dispone directamente su absolución. Segundo lugar, puede anular la sentencia, pero no disponer su absolución. Se dispone un nuevo juicio por otro tribunal. ¿Por qué puede disponer un nuevo juicio? Porque puede ser que el tribunal que ha conocido de esa causa no ha valorado de manera efectiva esas pruebas que se han presentado, además que existen estos nuevos elementos de prueba y el tribunal de origen ya está contaminado. Entonces conoce otro tribunal. Al conocer otro tribunal, directamente va a emitir otro fallo, pero tiene también sus limitaciones. Vamos a ver las limitaciones luego cuando se dispone un nuevo juicio. ¿Cuáles son los efectos, digámoslo, con la absolución? O cuando se dicta la sentencia absolutoria. Dice, cuando la sentencia que motivó su condena, en esta revisión, se funda en pruebas declaradas falsas judicialmente. Por este documento ha sido declarado culpable, pero había sido falso el documento. Entonces, absolución, no hay dónde perderse, no necesito otro juicio. Segundo, cuando después de la sentencia condenatoria sobrevengan hechos nuevos. Estamos hablando de nuevas. Nos ha hablado de una prueba fehaciente de que la supuesta víctima de asesinato apareció. Es un hecho nuevo. 3, cuando se descubren nuevos hechos que demuestren que el hecho que motivó el juicio no fue cometido por el sujeto o que no existía el hecho. ¿Qué tal si yo estaba pasando accidentalmente por el lugar de los hechos y como no tenía a quién agarrar y culpar, me han agarrado a mí, pero con el tiempo se ha sabido? Entonces, puede haber nuevos elementos de prueba que demuestren que yo no he participado del hecho o que no existía el hecho. El clásico ejemplo del adulterio, ¿no? En esos casos es irrefutable la prueba y se dispone la absolución. También dice que el condenado no fue el autor ni partícipe de la comisión de este delito, que determine que el hecho o sea punible con pena privativa de libertad. ¿Qué tal si ese hecho del que he sido condenado no disponía mi privación de libertad? Era que yo realice trabajos comunitarios, pero me han privado de mi libertad. Puede ocurrir y existe y he conocido casos de esa magnitud. Hay. Finalmente, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga carácter derogatorio. ¿Qué digo? Señor juez, he sido condenado por este delito que el Tribunal Constitucional en la actualidad lo ha declarado inconstitucional y la inconstitucionalidad tiene el carácter derogatorio. Desacato. He sido condenado por desacato, pero el tribunal lo ha declarado inconstitucional. Entonces, puedo pasar y directamente soy absuelto. ¿Cuándo se dispone nueva sentencia? Ahí en las diapositivas dice clarito, cuando los hechos tenidos como fundamentos de la sentencia son incompatibles con los establecidos en la sentencia ejecutoria. O sea, no guarda coherencia, no tiene relación
¿Qué se llama eso? Tiene que haber una unidad entre la acusación y la sentencia. Se llama el principio de congruencia. Tiene que ser congruente. Cuando es incongruente y con las pruebas que estoy demostrando, está viendo de que no demuestra mi culpabilidad con ello. Entonces, se dispone que se haga un nuevo juicio. Cuando corresponda aplicar en forma retroactiva una nueva ley penal más benigna. Un ejemplo, el incumplimiento de deberes. ¿Qué tal si con el incumplimiento de deberes yo he sido condenado a 4 años de privación de libertad? Pero por ese mismo hecho, con la siguiente ley, el otro gobierno ha dicho ya no es 4 años, es 3 nomás. Y me puedo beneficiar con la suspensión condicional de la pena. Entonces pido la revisión de sentencia y con esa revisión de sentencia, a través de un juicio nuevo, me pueden dar esta pena menor. Ahora, ¿cuáles son las reglas del nuevo juicio? Si se dispone la realización de un nuevo juicio, no tienen que ser los mismos jueces. Ya hemos dicho esa regla. En el nuevo juicio no se puede fundar la sentencia con los hechos que han sido objeto de observación en las revisiones de sentencia. Y finalmente, que este fallo que se dicte, si dicen nuevamente que es culpable, pero no pueden aumentarle la pena. Si le han condenado a 4 años, el nuevo tribunal no puede condenarle 5. ¿Quién les dice eso? El 425 del procedimiento penal. No puede subir más allá de la sanción impuesta en un primer juicio, ¿no? Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada en razón de delitos propios de la función judicial. Ahí pongo un ejemplo, prevaricatos, resoluciones contrarias. Ahí puedo yo también pedir que se haga un nuevo juicio o disponer, en todo caso, de los magistrados, un nuevo juicio, porque ese juez ya ha comprometido su imparcialidad. Es más, ya ha sido destituido por el Consejo de la Magistratura. Entonces, un nuevo juicio. Puede también disponerse un nuevo proceso cuando se demuestre que el delito, porque ha sido condenado, no correspondía a ese tipo penal. O puede ser también que no me estaba privando de libertad, como hemos dicho anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Los efectos de esta sentencia. Cuando la sentencia sea absolutoria o declare la extinción de la pena, se ordena la libertad inmediata. Puede ser que esté cumpliendo condena esa persona y está injustamente detenido. Y también va a disponer el pago de la indemnización. Y dice la devolución de la cantidad pagada por concepto de pena pecuniaria y los objetos confiscados. Ahí es un grave problema, ¿no? ¿Qué tal si yo he sido condenado por delito de enriquecimiento ilícito? Estoy en la cárcel y resulta que el gobierno, a través de los diferentes carteras ministeriales, ha dispuesto mis bienes, como se hace en la actualidad. Al haber tenido una sentencia ejecutoriada, se ha dispuesto que mis 2 casas, mis 3 autos, sean de uso del Estado para diferentes situaciones en esta emergencia sanitaria, etc. Pero con esta nueva sentencia, yo logro que el juez emite una resolución y se me devuelvan mis objetos confiscados. ¿Qué va a hacer el Estado? Va a tener que devolver todo esto. No es tanto así en la pena pecuniaria, porque me están sancionando a 100 días multa a ser pagado a un boliviano por día. He pagado 100 bolivianos de multa al Estado. Eso no es nada. Pero estamos hablando de los objetos confiscados. Ahí viene el principal problema, ¿no? Otro de los efectos. Cuando la sentencia disminuya el tiempo de privación de libertad, que es por cumplir obviamente, se va a realizar un nuevo cómputo desde el día en que ha sido privado de su libertad. Entonces puede ya que haya cumplido por demás, inclusive si tomamos que la mayoría de los delitos, en todo caso, aplicando la ley de ejecución de penas, cumpliendo 2/3 partes, yo ya puedo obtener mi libertad condicional. Puede ser que haya sobrepasado ese plazo y me toca salir. La sentencia también va a disponer la publicación de la parte resolutiva que ha declarado la absolución o extinción de la pena.
Esto por un medio de alcance nacional. Esto para ver la imagen de la persona, pero con una publicación yo creo que no se va a lavar la imagen de esa persona, ¿no? Finalmente dice, quedará abierto el derecho del injusto condenado para demandar contra el Estado y la parte querellante los daños económicos, familiares, morales. Estamos hablando daños y perjuicios. Estos daños y perjuicios que va a ir a conocerlos directamente un juez de sentencia penal. Es el que va a determinar la cuantificación económica para la separación, en todo caso, de esta persona, ¿no? Bien, esta parte ya la hemos visto, estamos repitiendo. Bien, esta sentencia absolutoria hemos dicho que le va a provocar su libertad inmediata. Segundo lugar, la rehabilitación injustamente del plenamente inhabilitado. ¿A qué nos referimos a la rehabilitación? Muchas veces se puede condenar a un médico para el ejercicio o la prohibición del ejercicio de la medicina. ¿Por qué? Porque en su función, por negligencia médica supuesta, ha cometido el delito por el cual ha sido condenado. Entonces, estamos reparando su habilitación. El pago de la indemnización, que hemos dicho, es monetaria. La sentencia absolutoria también nos va a dar la devolución de la cantidad pagada, la devolución de los objetos confiscados, la publicación de la parte resolutiva, que estoy resumiendo prácticamente en esta parte, y la modificatoria, la disminución del tiempo de privación de libertad, el nuevo cómputo que se va a cumplir, el condenado puede acogerse a todos los beneficios del régimen de ejecución penal. Toda esa parte ya la hemos mencionado, simplemente como resumen. Bien, con esto concluimos en parte de lo que quiero expresarles a ustedes para que tengamos una idea de lo que es la revisión de sentencias. Reitero una vez más, la revisión de sentencia debemos llamarla por su nombre. No es recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Es simplemente revisión de sentencia. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Supremo de Justicia. No debemos confundir estos términos porque está pasando día a día el avance de la sociedad, es dinámica y vamos ubicándonos mucho mejor en los conceptos. Si hay algunas preguntas, doctor, podemos absolverlas en algunos minutos que nos queda, por favor. Bien, muchas gracias, doctor. Bastante prolija. Ya realmente nos ha dejado las ideas claras y eso es importante y eso nosotros una vez más lo valoramos demasiado, ¿no? Bien, ahora me dirijo a todo el auditorio virtual. Este es el momento en el que nosotros podemos realizar alguna pregunta, poder interactuar también con el docente invitado a objeto de poder establecer alguna pregunta y, bueno, conocer, ¿no?, de su respuesta. Tengo aquí una primera pregunta que nos realizan. Vamos a permitirle el audio. Se nos fue, se desanimó ya la pregunta. Yo tengo una pregunta acá que ya en el chat pueden hacerlo también. Les invito a todas las personas que ven el conversatorio, pueden realizar dentro del mismo chat la pregunta para que yo pueda transmitirla también aquí al doctor invitado. Bien, la pregunta que surge de la siguiente manera, doctor. Los elementos probatorios que se adjuntan en la revisión extraordinaria de sentencia son en virtud a la libertad probatoria o debe ser emitido mediante requerimiento fiscal. Muy bien, la persona o el doctor que ha preguntado esto es muy importante. La libertad probatoria es y va a estar siempre en materia penal. El 171 es aplicable inclusive para la revisión de sentencia. Pero no olvidemos que esta revisión de sentencia ya no van fotocopias simples. Esta regla de las fotocopias simples, que va adherido al 173 de la valoración de la prueba, ya no se cumple en la revisión de sentencia. Porque si digo que es sentencia ejecutoriada, debo adjuntar la sentencia con su ejecutoria en originales o fotocopias legalizadas. No necesito que el Ministerio Público emita requerimientos, porque estamos hablando de la legalidad en su obtención o no.
porque estamos hablando de documentos originales o copias legalizadas. Aquí se rompe esa regla de las fotocopias simples. Excelente, doctor. Hay otra pregunta. La doctora Graciela nos escribe desde la ciudad de Tarija y nos dice, hemos visto en esta etapa de pandemia diferentes procesos abreviados por daño a la salud pública, cuando hemos visto que los delitos habían sido de carácter concreto y no así carácter abstracto. Es decir, se va a interponer la revisión extraordinaria de sentencia a estos procesos abreviados. Bien, el proceso abreviado, no olvidemos que es un proceso ordinario, no es un proceso extraordinario. Viendo, lo veremos de esta parte. El proceso abreviado es igual un juicio donde se va a obtener una sentencia. Esta sentencia, muchos dicen, se ha sometido a un abreviado y de hecho ha perdido el derecho de la apelación. No es así. Tiene derecho a apelar. Como que hay apelaciones de proceso abreviado, aunque haya el imputado admitido su culpabilidad, etc. Y también puede recurrir de revisión de sentencia porque puede que surjan elementos nuevos. Puede ser que su voluntad de someterse a un abreviado haya sido inducida. Puede ser que haya sufrido amenazas, sea de la víctima, sea del Ministerio Público, que de recibir una pena mayor si no se somete. Por ejemplo, con esto no quiero abrir una puerta ni una brecha, simplemente a nivel académico. ¿Qué tal si yo he sido encontrado en estado de ebriedad en la calle en plena cuarentena? Me agarran los policías, me llevan al Ministerio Público y me llevan ante el juez y me dicen medidas cautelares porque está delitos contra la salud pública. Artículo 216, inciso 9. Yo por el miedo, y me agarra un abogado que no conoce mucho y no tiene mucha experiencia, o no tiene tal vez mucha agallas para poder defenderme, me someto al abreviado. Me someto al abreviado y digo, sí, me voy a someter. Pero resulta que con el transcurso del tiempo esa sentencia, ese antecedente penal me perjudica para ejercer cargos o hasta para hacer política. Entonces puedo pedir la revisión de sentencia. ¿Bajo qué argumentos? Tengo que acomodar en los 6 elementos. Cuando surgen nuevas pruebas, estas pruebas habían determinado que lo que he hecho es contravención a una cuarentena y tenía que pagar mis 1,000 pesitos y salir y no ser condenado. Entonces, eso sí podría ser una revisión de sentencia. Vean entonces, sí, a través de un proceso abreviado se puede también buscar la reversión de una sentencia. Gracias, doctor. Desde la ciudad de Sucre nos escribe el doctor Chacón, nos hace la pregunta. Hemos visto que se va a presentar nuevos elementos de prueba a objeto de que se considere revisión extraordinaria de sentencia. Para ello es necesario que este tribunal deba señalar audiencia de fundamentación. Lo más común, y les dije lo que no está en el código. En el código no dice implícitamente que se tiene que señalar, pero en otra parte dice podrá, en la audiencia, dice, ¿no? Entonces, implícitamente está disponiendo que se señale audiencia. Hay en la actualidad audiencias que se desarrollan. ¿Cuál sería el objetivo de comunicar al Ministerio Público y a la víctima? Decirles, hay una revisión de sentencia y ustedes conozcan y listo. Puede ser que en esa audiencia se tenga más elementos. Es una facultad privativa de los magistrados que estén conociendo la causa de poder diligenciar más pruebas al respecto o señalar audiencia de fundamentación, pero no es obligatorio, es optativo. Por eso dice podrá y es subrayado en la diapositiva. Bien, gracias. Desde Pando nos escribe el doctor Pérez, nos dice lo siguiente. ¿Es necesario procesar al testigo hasta conseguir sentencia ejecutoriada para probar el falso testimonio? Totalmente necesario, porque estamos hablando de sentencia condenatoria firme, no solamente en cuestión de documentos. En la clase de hoy hemos agarrado un ejemplo donde dice la falsedad de un documento. Me voy a un juicio por falsedad, lo condenamos por la falsedad, se ejecutoria. El falso testimonio es lo mismo porque estamos hablando de un testigo que ha falseado la verdad, ha inducido en error al tribunal
y han condenado a mi persona. Entonces tiene que haber el proceso de falso testimonio ejecutorial, necesariamente. Gracias. Nos hace la siguiente pregunta la doctora Natalia Quiroz. Doctor, ¿ante quién se presenta la revisión extraordinaria de sentencia? Otro, en el caso 3 del artículo 421, el prevaricato tiene que haber sucedido en el mismo proceso o en otro proceso para aprobar esto del juez. La primera pregunta: se presenta la revisión de sentencia al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué es lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia? Si se trata de delitos ordinarios, remite a las salas penales. Si se trata de juicio de responsabilidades, en sala plena se determina quién va a ser el vocal relator, en todo caso. La segunda pregunta: necesariamente el juicio de prevaricato tiene que ser dentro de esa causa. El juez tiene que tener conexitud con esa causa. Dentro de ese proceso le han declarado como culpable por prevaricato. ¿De qué nos sirve de otro caso que haya sido condenado como prevaricato? Tiene que ser dentro del mismo caso. Ahora, si yo tengo otra sentencia más que en otro juicio por otras causas ha sido declarada por prevaricato, simplemente es para demostrar la personalidad de esa autoridad que me ha juzgado. Entonces, lo que estoy buscando es un nuevo juicio. Pero lo esencial, la prueba básica, es que haya cometido el prevaricato dentro de su mismo caso. Bien, el doctor Lizardo nos hace la siguiente pregunta. Dice, para que se dé la absolución del imputado, ¿lo tengo que solicitar en mi memorial de revisión extraordinaria de sentencia o la sala, dependiendo del caso, lo ordena de oficio? Recordemos que el memorial tiene varias partes. El memorial, sea de demanda, de petición, tiene su parte de expositiva del hecho fáctico, la fundamentación jurídica y la petición. No es suficiente decir, por ejemplo, en mi acusación particular le digo al tribunal de sentencia: pido que se condene a esta persona por la comisión del delito de asesinato. Y me quedo ahí. ¿Qué ocurre con el quantum de la pena? Entonces tengo que poner: pido que se aplique la pena máxima porque es reincidente. Entonces estoy haciendo la petición completa. Lo mismo ocurre en la revisión de sentencia. Tengo que pedir petitorio. Pido en sentencia se pueda anular la misma y disponer mi absolución. O pido que se anule la sentencia y se disponga un nuevo juicio para ver si existe o no el delito. Entonces hay que ser expreso en la petición. No olvidemos que el principio que hemos hablado de congruencia también viene muy ligado a lo que es las peticiones de las partes, no solamente a los actuados del Ministerio Público o del juez. Ya, correcto. El doctor Jonathan Coca hace la siguiente pregunta. Me parece interesante porque va sobre la misma línea del derecho de la petición. Nos dice, ¿cómo se hace para obtener las pruebas? ¿Se solicita oficios o requerimientos o es la simple petición? El artículo 24 de la Constitución nos habla de la petición, derecho a la petición. En todo caso, si yo obtengo una prueba que está en un juzgado, yo he participado como denunciante, voy a pedir con todo derecho, con mi legitimación activa que tengo, fotocopias legalizadas de la sentencia ejecutorial. Entonces, simple petición. Y si está en una oficina pública, pediré con un memorial y en mi prueba que voy a adjuntar a la revisión extraordinaria, voy a colocar, decir, aquí está el oficio con el cual he pedido. Ahora, no olvidemos que es una facultad también donde dice: podrá el Tribunal Supremo, a través de su vocal relator, solicitar más prueba. Puedo decirle en un otro sí: tengo prueba que no puedo obtenerla de manera directa y por ello pido, mediante orden de su autoridad, que les remitan copias de este archivo que está en tal oficina. Entonces es una posibilidad que sí se la puede realizar. Es otra forma también de obtener prueba. En todo caso, doctor, se puede solicitar medidas previas a objeto de solicitar los oficios ante la misma sala penal del Tribunal Supremo. Se puede solicitar.
Muy bien. La siguiente pregunta, doctor, nos llega desde la ciudad de Cochabamba. El doctor Oros nos dice lo siguiente. ¿Se puede fundamentar una revisión extraordinaria de sentencia en la actividad procesal defectuosa? Esa actividad procesal defectuosa ha sido objeto de valoración en apelación. Ahora, si no se ha recurrido en apelación por descuido, etcétera, se lo puede también en casación porque se ve el fondo y la forma. Pero no puedo en revisión de sentencia decir, ha valorado mal esta prueba. A principio de mi exposición he indicado que los elementos para abrir la competencia del Tribunal Supremo de la revisión de sentencia es adjuntar la prueba y que sea en una de las causales. Son 6 que hemos determinado. No puedo yo basar mi petitorio en una nueva fundamentación donde yo haga mis criterios y diga, en base a este criterio no ha hecho la valoración correcta. Eso no es permisible. Por eso son 6 causales de procedencia y ninguna de esas 6 causales se basa en la nueva fundamentación o mala fundamentación del tribunal o juez que haya condenado. No es previsible y no puede ser admitido. Bien, gracias, doctor. Desde Yayagua nos escribe la doctora Delma, nos dice lo siguiente. ¿Se puede impugnar mediante amparo constitucional una revisión extraordinaria de sentencia? Sí se puede. Sí se puede porque el amparo constitucional, ¿qué es lo que va a ir a proteger? Va a proteger derechos y garantías de la persona. ¿Y qué puedo yo pedir a través de ese mi derecho y garantía? El debido proceso. Por ejemplo, el debido proceso que ha sido ya desarrollado por el Tribunal Constitucional como su triple dimensión, derecho, garantía, principio, y a su vez lo ha desarrollado en 17 vertientes el debido proceso. ¿Qué nos dice la sentencia constitucional 94-2015-S1? Esta sentencia constitucional nos da varias vertientes. Dentro de una de ellas nos dice la debida fundamentación de los fallos judiciales. ¿Qué tal si en este fallo judicial de revisión de sentencia no tiene la debida fundamentación? Tiene los hechos y la resolución, pero no hay un fundamento. Por falta de fundamentación, entonces recurso de amparo constitucional. ¿Y qué es lo que va a ordenar el juez o tribunal de garantías? Que se cumpla con este debido proceso en su vertiente debida fundamentación. Entonces, sí se puede buscar la revisión. excelente, doctor. Desde la ciudad de Santa Cruz nos envía el siguiente mensaje. El doctor Franklin nos dice lo siguiente: es necesario que se ejecutaría la sentencia para interponer la revisión extraordinaria de sentencia y renunciar a la apelación restringida y renunciar a la casación para ir directo a este recurso. Esa es la pregunta. En sí, la renuncia expresa, tiene que ser expresa, no tácita. La renuncia expresa va a dar lugar a la ejecutoria. Entonces, estamos en la ejecutoria de la sentencia. La ejecutoria de la sentencia va a dar lugar a que se abra esta competencia, porque es un requisito de admisibilidad la sentencia ejecutorial. No es simplemente la renuncia. Ahora, hay un detalle que hay que aclarar en este aspecto. Si bien la ley no indica que deba el juez o el tribunal emitir un auto específico pidiendo la ejecutoria, pero para este requisito, para demostrar al juez que va o al tribunal que va a resolver la revisión de sentencia, tengo necesariamente que presentar un memorial e indicar diciendo, pido que expresamente me indiquen que esta sentencia está ejecutoriada. Entonces el juez va a disponer que mediante secretaría se expide una certificación. Entonces esa es la prueba. Ahora hay muchos jueces que se niegan y dicen, no, la ley no me dice que tengo que ejecutoriar, está automáticamente ejecutoriado. Entonces le presento una reposición y le digo, es para fines de una revisión de sentencia ante el Tribunal Supremo. Y si no me hace caso siempre, entonces veo el mecanismo legal que una vez presentada mi revisión de sentencia al Tribunal Supremo, le pido a ese vocal relator
que ordene a la jueza que emita esa ejecutoria. Entonces se puede. Bien, excelente, doctor. Sobre la misma línea, yo veo así, el doctor Carlos nos escribe desde Monteagudo, desde allá nos está viendo, mire, qué bueno. Se presenta el recurso directo en la ciudad de Sucre a la sala penal o se presenta al tribunal departamental donde se quedó mi apelación restringida porque renuncié al recurso de casación. No, la presentación indudablemente es en la ciudad de Sucre. No puede servir de escalera o no puede servir de nexo el tribunal departamental. Es una acción, por eso la legitimación activa, hemos indicado quiénes pueden legitimar, se hace directamente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Bien, doctor, gracias. Ya para ir cerrando, haciendo las conclusiones, la siguiente pregunta nos llega también desde Tarija. Nos dice el doctor Dorado, si dispone anular la sentencia para el reenvío a nuevo juicio por otro tribunal, ¿desde qué punto comienza para presentar u ofrecer pruebas? Primera aclaración, que esto no se llama reenvío. El reenvío es cuando el Tribunal de Alzada ha dispuesto la anulación de la sentencia. El auto supremo ha dispuesto la anulación del auto de vista. Ahí es el reenvío. Esa figura está ahí. Pero en este caso no se llama reenvío, aunque tiene las mismas características. Puede ordenar. Ahora, ¿desde qué momento se va a realizar? Si es nuevo juicio, tiene que ser de principio. Hay dos conceptos que uno tiene y dice, se va a anular todo hasta que nuevamente presente acusación, presente nuevas pruebas. No es así. El auto de apertura de juicio ya está emitido, tiene que ser instalar la audiencia. Simplemente el nuevo tribunal va a dictar un decreto y de así se radica la causa y se señala audiencia de juicio para tal día, con todas las pruebas que han sido ofrecidas. No se puede dar otra oportunidad para presentar más pruebas, para mejorar la acusación, ya se desvirtúa en todo caso el espíritu de la revisión de sentencia que se ha acudido. Bien, doctor. La última pregunta ya nos la hace el doctor Jos. Si se presenta la revisión de sentencia y en sala no cumplen con el plazo de los 20 días para dictar sentencia, ¿se puede acudir un amparo constitucional para hacer respetar los plazos y consecuencias? ¿Qué consecuencias tiene esta? Siempre las preguntas que se hacen las voy a dividir en partes porque me dan doble sentido. Uno, si no cumple la emisión de la resolución dentro de los 20 días, surge otra pregunta. ¿Habrá perdido competencia este tribunal? No pierde competencia, pero sí es sujeto de un proceso de incumplimiento de deberes. Segundo, sí puedo presentar una acción, pero no de amparo constitucional. Si está de por medio mi privación de libertad, porque estamos hablando de área penal, tendría que presentar una acción de libertad. Y esa acción de libertad se llama de pronto despacho. ¿Para qué? Para que emita una resolución inmediata. Se puede presentar. No negamos que se puede presentar una acción de amparo, pero lo más ideal es una acción de libertad, porque un elemento es que esté ligado el derecho a la libertad. Bien, querido doctor, como siempre, para nosotros es un verdadero placer el poder tenerlo. Es bastante ilustrativo, nosotros le comprendemos bien y es por eso que lo hemos convocado nuevamente. Consideramos que usted es un profesional intachable y además, pues, bastante transparente y eso, pues, nos agrada a nosotros y lo tenemos también ahí como un ícono a seguir. Honestamente, estamos agradecidos con su presencia, doctor. Usted también es autor de libros. Usted también nos ha presentado a toda la sociedad un cúmulo de sentencias constitucionales y además también de jurisprudencia en un libro, doctor. Quiero que nos hable al respecto. El doctor Denis tiene en este momento también el libro a mano. Si me ayuda, doctor Denis, para mostrar el libro. No sé si usted también lo tiene, doctor Emilio. Ahí lo tiene. Justamente está preparado las sentencias que les he hablado con las señaléticas. Es un libro que se llama Aplicación de la jurisprudencia vinculante en el juicio oral. En los diferentes cursos que hemos ido pasando,
y lo sigo utilizando porque es mi Biblia, mi mano derecha, donde está la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. Sentencias relevantes que nos ayudan a administrar justicia, nos ayudan a comprender mejor. El libro yo ya lo saqué en la gestión 2017. Hasta el momento hay muchos que me han dicho, es un libro pasado. Cuando el Tribunal Constitucional ya no dice tu sentencia constitucional, la ultimita del 2020. Cuando ahora se toma en cuenta la proporcionalidad en todo caso, la proporcionalidad y la magnitud que tenga una resolución, la ponderación que se pueda realizar de los derechos. Si tengo una sentencia constitucional del 2002 y es relevante para la aplicación de hoy, se lo realiza. Y quiero anunciar también un aspecto muy importante, que este libro que ya lo he comercializado y todavía lo sigo publicando, lo sigo vendiendo en estos espacios, está siendo actualizado. Yo creo que hasta fines de este periodo de cuarentena ya lo voy a tener listo, con todas las modificaciones y demás que he hecho al procedimiento penal en relación a la ley 1173, porque en la actualidad estoy de capacitador en la Escuela de Jueces en el área penal, justamente con la ley 1173. No olvidemos que Sucre se ha constituido el centro piloto para la implementación de la ley 1173. Es así que todas las experiencias que estoy adquiriendo, en todo caso, con la aplicación de la ley, las estoy transmitiendo también en un libro similar a este, que es denominado La aplicación de la jurisprudencia vinculante en su segunda versión. Esto para que tengan conocimiento todos ustedes y le agradezco, doctor, por esta oportunidad. No, a los agradecidos somos nosotros, doctor, pero ya me viene la avalancha de preguntas. ¿Cómo hacemos para conseguir su libro? Sabemos que estamos en pandemia. Permítame presentarle al doctor Denis Torres, también nosotros, organizador de eventos, también seguidor, por supuesto. Tiene su libro, doctor, muéstralo su libro, por favor. Tengo a mano mi libro. Muchas gracias a todos por asistir y doctor, especialmente a usted por la participación de este conversatorio. Comentarle que el doctor precisamente fue nuestro capacitador también en el seminario, no seminario, en el diplomado de la ley 1173 en la Universidad Siglo XX, ¿no? Entonces, ahí mismo comentarles a todos los colegas. Personalmente yo también tengo el libro, es muy práctico, son muchas relevancias de jurisprudencias que son prácticas en la vida penal. Doctor, más bien a insistencia de los colegas ahí en el conversatorio ahorita, nos vamos a pedirle posteriormente el detalle de cómo podemos conseguir quizás este nuevo libro, el que va a salir y el anterior, ¿ya? Agradecerle de antemano porque la mayoría de los que están acá están también inclinados al ámbito penal. Es un docente que está actualizado especialmente porque está encabezando la capacitación de la ley 1173 ahora, ¿no? Entonces, agradecerle, doctor, por la exposición, la presencia, y esperamos que no sea la última vez también relacionados a los temas, ¿no? Bien, le agradezco, doctor Denis, solamente darles un dato de referencia, el número de celular al que pueden contactarse, está el WhatsApp también, ese número es el 61 64 55 22. Esto para que podamos tal vez hacer algunas consultas, intercambiar criterios, hacer amigos y ayudar a los enemigos también para que se amisten de nuevo, ¿no? Para todos ellos. Comentarles a todos que lo estoy escribiendo el número que dictó el doctor. Ahí está en el mensaje que acabo en el chat del grupo, por favor. Todos los interesados pueden anotarlo, ¿ya? Y por si acaso, doctor, le voy a, si me autoriza, puedo pasarle su email para que también le puedan escribir, quizás, entrar en contacto para pedidos, alguna actualización. ¿Le parece? Sí, está bien. El email también que está en la tapa del libro es como todo mi nombre, José Emilio Pinto Andia, solo que en la José Emilio es una sola E. Es directo, josemiliopintoandia@hotmail.com. Es facilito. Correcto, José Emilio, solo una E. Solo una E, sí. josemiliopintoandia@hotmail.com. Esos son los contactos que tenemos y podemos, reitero una vez más, intercambiar cualquier criterio. Y quiero agradecerles más bien a ustedes por esta invitación, por su amistad que hemos empezado a cosecharla allá en Santa Cruz y que hasta la fecha ya estamos dando otro curso más, digo, porque con el doctor Soruco también hemos participado de otro conversatorio.
y también nos ayuda un poco para desestresarnos en la cuarentena, aprovechar nuestro tiempo, La mejorar verdad nuestros. que sí. Es siempre productivo. Hay que ser proactivos, no quedarse, esperar que se solucionen las cosas de por sí. Además, que con esta forma de educación vamos a estar por mucho tiempo. Inclusive las audiencias que estamos llevando a cabo es por Son el sistema virtuales. de Blackboard, que son las audiencias virtuales. Yo ya tengo programadas prácticamente todos los días audiencias hasta 2 o 3 semanas posteriores, en las cuales estoy desarrollando con todo éxito. Bueno, le agradezco, doctor, una vez más. Gracias a usted, mi estimado doctor. Muchas gracias. Realmente una ponencia magistral y estamos muy contentos con esto. Es un tema muy importante y lo bueno es de que tenemos audiencia virtual en todas partes del país, de los 9 departamentos, y eso hace de que nosotros cada día estemos mucho más contentos porque estamos consiguiendo la finalidad. ¿Cuál es? Una vez pase la cuarentena, una vez pase todo esto, nosotros queremos reinventarnos para poder tener una crítica nueva y nuevamente regresar a la sociedad con ideas distintas, con una crítica y con un análisis diferente. Gracias, doctor. Gracias a todos, pues, y será hasta el día miércoles tenemos nuevo conversatorio. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctores. Gracias a todos. Hasta luego.